Hola, bienvenidos a otro video más de electrónica básica. En esta ocasión vamos a continuar hablando de la fuente lineal. Hemos llegado a lo que es la parte de la fuente lineal no regulada. Ahora vamos a estar viendo la parte de la fuente lineal, pero con componentes que nos ayuden a regular ese voltaje de salida. Hay dos componentes básicos que podemos utilizar para este fin. Uno de ellos es el diodo Zener, que aquí los podemos encontrar en internet. Zener se escribe con Z y aquí tenemos la representación tanto física como su símbolo. Igual que el diodo rectificador, tiene un ánodo y tiene un cátodo, y el símbolo cambia un poco por la rayita que lleva en la parte del cátodo, que en esta ocasión parece que es una S. También vamos a ver el montaje de otro componente electrónico, que sería el regulador 7805. Este regulador es de la serie 78XX, quiere decir de que son reguladores con entrada y salida positiva, y que dependiendo de los últimos dos dígitos, así será el voltaje que este nos va a regular. Siempre este componente tiene que tener un voltaje mayor por lo menos de 2 volts para que él funcione. Estos dos componentes son componentes semiconductores. Entonces podemos encontrar tanto el diodo Zener de diferentes valores, o sea, nos va a regular diferentes voltajes dependiendo del modelo que tengamos. Igual el regulador 7805, que nos va a regular dependiendo del modelo que también tengamos. La diferencia entre uno y otro, empezando por la parte física, que solo tiene dos terminales, dos pines, dos patillas. En cambio, el regulador 7805 tiene tres terminales. En el Zener ya vimos que tenemos ánodo y cátodo. Y en el 7805, el que nosotros vamos a utilizar, tiene tres terminales, que sería el voltaje de entrada, input, GND o ground, la tierra, la parte negativa, y la salida, output, que sería el pin 1, 2 y 3. Aquí podemos observar físicamente cómo son. Una de las características del diodo Zener es que se utiliza en inversa. Quiere decir que es diferente el montaje a como se utilizaba el diodo rectificador, que se utilizaba en directa. El diodo Zener se utiliza en inversa. Además que el diodo Zener nos regula el voltaje, pero son de muy baja corriente, muy baja potencia. Entonces se utiliza para voltajes de referencia, no para alimentar circuitos que consumen mucha corriente. Y los reguladores de voltaje 78 de la serie 78, como el 7805, son componentes electrónicos que nos pueden regular el voltaje y dar un poco más de corriente, pero también son considerados componentes reguladores de baja corriente. Esto nos pueden llegar a permitir una corriente de hasta 1 ampere, aunque se recomienda manejarlo por debajo de eso dependiendo del voltaje de entrada. Entonces vamos a utilizar el simulador, el iWire, para poder montar estos dos componentes y ver cómo conectarlos. Entonces vamos al simulador. Hasta aquí tenemos en el simulador toda la parte de nuestra fuente lineal no regulada, donde consta de la red eléctrica, que alimenta con 110 voltios a una frecuencia de 60 Hz nuestro transformador. Este transformador nos va a dar un voltaje de salida reducido, y ese voltaje de salida reducido va a ingresar a nuestro puente rectificador. En este caso el puente rectificador es un rectificador de onda completa. También podríamos utilizar un solo diodo rectificador, pero en ese caso tendríamos una fuente con rectificador de media onda. Tenemos la salida negativa, que va a GND, y tenemos la salida positiva, que
En el video anterior le colocamos un capacitor, en este caso un capacitor electrolítico de 100 microfaradios para poder estabilizar el voltaje. Hasta este punto el voltaje está estabilizado, pero no al 100%. Entonces quiere decir de que tenemos un voltaje de salida no regulado porque el voltaje no está estabilizado. Entonces la función del regulador de voltaje es estabilizarlo. Podemos estabilizarlo tanto con un diodo Zener para utilizar ese voltaje como un voltaje de referencia, no para alimentar circuitos que consuman mucha corriente, o podemos utilizar el regulador 7805, por ejemplo, o otro regulador de la serie 78 para obtener un poco más de corriente y alimentar circuitos que consuman poca corriente. Por ejemplo, unos cuantos LED, algún motor DC de poca corriente, entre otros componentes electrónicos. Entonces, como podemos ver, si le damos iniciar simulación, aquí tenemos un diodo LED. Este diodo LED enciende porque, aparte de tener una resistencia que limita su corriente para que no se queme, porque el voltaje siempre va a ser más alto, aquí tendríamos un voltaje DC, ya un voltaje filtrado, regulado, ya no es pulsante porque tenemos un capacitor. Pero aquí no está estable lo que es el voltaje de salida. Este tipo de señales lo estaremos viendo en el próximo video, donde vamos a montar circuitos y vamos a utilizar el osciloscopio para poder ver las señales de nuestro circuito. Entonces veamos lo que es el montaje del diodo Zener. Entonces aquí tenemos el diodo Zener, lo agregamos y como mencionamos, el diodo Zener trabaja diferente al diodo rectificador. El diodo Zener trabaja en inversa, así que lo que vamos a hacer, vamos a rotarlo para mientras. Aquí lo tenemos y en vez de conectar el ánodo al positivo, lo que vamos a hacer va a ser conectar el cátodo. Vamos a mover estos componentes. Sería conectar lo que es el cátodo del diodo Zener al positivo y el ánodo iría al negativo, pero aquí debemos utilizar otra resistencia para poder limitar la corriente que va a circular y así evitar que nuestro diodo Zener disipe mucha potencia en forma de calor y se queme. Entonces vamos a utilizar otra resistencia aparte de la resistencia del diodo LED. Vamos a traer una resistencia más desde los componentes pasivos de 1 kilo ohm, por ejemplo. Lo vamos a rotar y este va a ser nuestra resistencia limitadora para evitar que el diodo Zener se estropee. Entonces lo vamos a agregar y en nuestro ejercicio tenemos un LED que va a ser nuestra carga. Podemos utilizar un LED para este ejercicio porque no nos consume demasiada corriente. Ya si empezamos a agregar más LED en paralelo, la corriente aumenta. Entonces ahí sí tanto nuestro diodo Zener como nuestra resistencia se pueden dañar. Entonces le damos iniciar simulación y ahí podemos observar ya nuestro circuito. Y podemos observar que tenemos una pequeña variación. Esto es porque nuestro diodo Zener no tiene la suficiente capacidad para mantener estable el voltaje que alimenta este LED, porque consume, aquí nos dice que consume entre 8 a 10 miliamperes aproximadamente, eso varía. Lo que podríamos hacer sería poder reducir nuestra resistencia. Entonces agregamos un valor más bajo, en vez de 1 kilo ohm agregamos aproximadamente la mitad, que serían 520 ohms. Iniciamos la simulación y ahí observamos que ya tenemos un voltaje más estable. Eso se ve reflejado en el LED. Podemos agregar un multímetro para poder medir nuestro voltaje de salida. Aquí tenemos voltímetro. Vamos a agregarle la tierra a nuestro voltímetro. En este caso solo es voltímetro, no es un multímetro porque
solo tiene la función de medir voltaje. Iniciamos la simulación y ahí tenemos nuestro voltaje de salida. Entonces podemos ver que sí tiene una cierta variación todavía, porque el LED sí consume algo de corriente con respecto al voltaje que puede regular el Zener. Por eso es que el Zener se utiliza solo como voltaje de referencia y así evitar este tipo de inconvenientes. Si desconectamos, por ejemplo, vamos a quitarle la tierra al circuito de LED para que ya no cierre el circuito por el LED, y vamos a ver que el voltaje se estabiliza mejor. Ahí podemos observar que el voltaje ya de salida sí es un poco más estable. Este diodo Zener tiene diferentes modelos. Podemos observar que aquí dice un ideal. Si nosotros necesitamos, por ejemplo, un voltaje de 5.1, ahí lo seleccionamos y aquí tenemos un voltaje de 5.19. entonces el diodo Zener ha regulado nuestro voltaje. Podemos medir por este otro extremo, por ejemplo aquí vamos a mover un poco este circuito y vamos a medir lo que es el voltaje antes del diodo Zener, o sea, antes de la resistencia limitadora. Si le damos iniciar simulación, podemos observar que en la salida tenemos un voltaje de 5.19 que es muy estable, pero antes de la resistencia limitadora del diodo Zener podemos observar que tenemos un voltaje que sí varía bastante. Entonces de este lado tendríamos nuestra fuente ya regulada y de este lado la fuente no regulada. Ahora vamos a montar lo que es el circuito integrado, el 7805. Lo que haremos será eliminar estos componentes que tenemos aquí. Sería la resistencia, del diodo Zener. Eliminamos el propio diodo Zener, buscamos en Power Supply, nos vamos al final, agregamos el regulador de voltaje y por este extremo sería el voltaje de entrada. No necesitamos resistencia, conectamos el GND, voltaje de referencia. Este sería el GND. Okay, aquí dice referencia, pero como es el modelo 7805, entonces este sería el GND y la salida. Ok, entonces si observamos nuevamente, aquí tenemos un voltaje no regulado que no es muy estable, y al otro lado del regulador 7805 tenemos un voltaje regulado de 5.48 voltios. Ahora, si nosotros le agregamos el GND para cerrar el circuito donde tenemos colocado el diodo LED va a encender, ok, y siempre mantenemos un voltaje estable. El diodo LED ilumina muy poco debido a que esta resistencia es muy alta. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a agregar vamos a modificar el valor de la resistencia de 1 kilo ohm y le vamos a dejar 220 ohms. Entonces modificamos, dice 220 ohms y le damos iniciar simulación, y hoy sí el LED ilumina correctamente. De hecho, si nos colocamos sobre LED, dice que está circulando una corriente de 12.3 mA y nuestro voltaje es de 4.82 volts. Entonces este voltaje no son los 5 volts que nos dice el regulador. Eso es debido a la carga. Entonces siempre los reguladores van a tener ese problema dependiendo de la carga que se le agregue. Así también el voltaje puede caer un poco. Y ese es el funcionamiento de los reguladores de voltaje. Utilizamos el diodo Zener como regulador de voltaje, pero simplemente eso nos sirve como un voltaje de referencia, no para alimentar circuitos que consumen mucha corriente. Y los reguladores de voltaje como el 7805 sí los podemos utilizar para alimentar un poco más de corriente.
Este, por ejemplo, puede llegar a entregar entre 800 miliamperios a 1000 miliamperios. 1000 miliamperios equivale a 1 amperio aproximadamente, pero no se recomienda utilizar tan alta corriente estos componentes porque se pueden dañar muy rápido. Y podemos observar que simplemente está consumiendo nuestro circuito de salida 12 miliamperes. Entonces fácilmente este circuito integrado 7805 lo puede alimentar sin ningún problema. Entonces ese es el funcionamiento de las fuentes lineales, tanto la no regulada que venimos estudiando hasta donde está el filtro o capacitor electrolítico en nuestro caso, y las fuentes lineales reguladas, ya agregando lo que son los componentes semiconductores como el diodo Zener y o regulador de voltaje 7805 de la serie 78XX. Entonces, eso ha sido todo en esta ocasión. Nos vemos hasta la próxima.